Buenas a todos, ¿cómo andan? Hoy vamos a ver logaritmos, un poco de ecuaciones logarítmicas. Para eso vamos a tener que tener en cuenta algunas cosas que ya estuvimos viendo anteriormente. Por lo pronto, cuando hablamos de logaritmo estamos hablando de una ecuación, sí, de una ecuación logarítmica. Hablamos de que tenemos que encontrar el valor de la x en donde está afectado por la operación de logaritmo. Por lo tanto, nuestro objetivo al ser una ecuación sigue siendo despejar la x para encontrar cuál es el valor que satisface la misma. Por lo pronto empezamos separando en términos. Fíjense, es una ecuación simple, separo en términos, y una vez que separamos en términos, lo que sigue a ese paso es pasar el menos 5 hacia el otro miembro, hacia el otro lado. Si el menos 5 que vemos acá, que es el término que está separado de todo lo demás, es negativo cuando pase hacia el otro lado va a ser positivo. Por lo tanto me va a quedar todo lo mismo, 7, y el menos 5 va a pasar como más 5. Luego vamos a realizar esa cuenta, 7 más 5, que me va a dar 12. Y vamos a ver que el 4 que está acá adelante, fíjense que acá lo estamos marcando, este 4 que está multiplicando va a pasar con la operación inversa, que es dividiendo hacia el otro lado. Por lo tanto pasa 12 dividido 4. Que nuevamente volvemos a resolver eso que podemos, que sería 12 dividido 4 y me da 3, para que ya no arrastremos esa operación. Por lo pronto, entonces pasamos el 5 sumando, hicimos la cuenta, nos dio 12, el 4 que estaba multiplicando pasó dividiendo, hicimos la cuenta y nos dio 3, y ahora quedamos con el logaritmo en base 2 de todo este argumento, 5x menos 2, igual a 3. ¿Cómo despejamos un logaritmo cuando estamos resolviendo esta ecuación? Lo que vamos a ver es que, fíjense, ahí marqué en rojo el logaritmo en base 2. Cuando vamos a despejar el logaritmo, lo que en realidad hacemos para demostrar este despeje es que la base, en este caso la base 2, va a pasar hacia el otro lado como la base de una potencia. ¿Qué estoy diciendo? Que si yo tomo en cuenta va a quedar acá 5x menos 2 y ese logaritmo en base 2 va a pasar hacia el otro lado de esta manera, como la base de una potencia que es. Entonces, si hablamos de una potencia, quiere decir que el 3 va a quedar como exponente. 2 elevado a la 3. Fíjense que los marqué en colores para que se pueda ver que el 3 es este que está acá y el 2 era la base del logaritmo que queda como la base de esta potencia. 2 elevado al cubo. Luego resolvemos. Me va a quedar 2 al cubo igual a 8. Y procedemos a seguir despejando como una ecuación de las que ya conocemos. El menos 2 va a pasar hacia el otro lado como más 2. 8 más 2 me da 10. Que si lo divido por 5, ya que 5 estaría multiplicando a la x, entonces pasa dividiendo, obtengo como resultado 2. Así es como vemos que estoy resolviendo una ecuación, lo único que tenemos que saber es cómo despejamos y cómo pasa el logaritmo a su operación inversa, que en este caso la base, que era 2, quedó acá abajo, elevado al exponente 3, que era lo que estaba de este lado. Por lo pronto ya tengo el resultado que x es igual a 2. Vamos a verificar si esto es así. La verificación, sabemos que x es igual a 2, consiste, al igual que en cualquier ecuación, en reemplazar ese resultado en el lugar de x. Entonces, acá donde está la x, yo ya sé que la x ahora vale 2, entonces voy a reemplazar la x por el valor 2. Luego vamos a resolver. 5 por 2, 10. 10 menos 2 da 8. ¿Sí? Fíjense que vamos haciendo la cuenta. Y aquí vamos a llegar a un punto en donde nosotros esta parte que tengo, logaritmo en base 2 de 8, lo podemos resolver en una calculadora. Una de esas propiedades para poder resolver este logaritmo es hacer el logaritmo de 8 dividido el logaritmo de la base, que en este caso es 2. Por lo pronto ustedes podrían hacerlo así en la calculadora,
O podrían pensar 2 elevado a qué número me da 8, ¿no? Logaritmo de 8 dividido logaritmo de 2 me va a dar 3. 4 por 3, 12 menos 5 da 7. Por lo tanto, 7 igual a 7 se genera una igualdad. Quiere decir que el resultado es solución. Acá x igual a 2, sí está bien, es la solución de la ecuación. ¿Por qué? Porque me dio lo mismo al final. Entonces, recuerden esto, porque así ustedes si dicen, no quiero estar pensando 2 elevado a la 3 me da 8, no quiero pensar en eso, directamente prefiero utilizar la herramienta que es la calculadora y hago logaritmo de 8 dividido el logaritmo de 2. ¿Por qué he dividido el logaritmo de 2? Porque el 2 es la base del logaritmo en cuestión. Vamos a un segundo ejemplo. Tenemos el logaritmo en base 3 de 5x más 31 menos el logaritmo en base 3 de 2x menos 11, que es igual a 2. Cuando tenemos una resta, podemos aplicar una de las propiedades que estuvimos trabajando, que es la siguiente. Siempre que yo tenga dos logaritmos con la misma base, que estén restando, los puedo escribir como, ¿sí?, el logaritmo único, ¿sí?, en base 3, de la división de esos dos argumentos. ¿Qué quiere decir? Los dos logaritmos son iguales, entonces me queda un solo logaritmo, unifico, y si es como es la resta, dejo 5x más 31 dividido 2x menos 11. La resta lo puedo expresar como la división de esos dos argumentos, de esos dos paréntesis en este caso. ¿Por qué? Porque me va a ser más fácil al despejar, ¿sí?, la x. De esta manera yo ya puedo despejar el logaritmo. Me quedó el logaritmo en base 3 de todo esto igual a 2. Entonces, como dijimos antes, la base de este logaritmo es 3. Fíjense que ahí lo marco en color rojo. Del otro lado tengo el 2. Entonces, cuando despeje el logaritmo y lo pase a su operación inversa, me va a quedar de esta manera. 3 elevado a la 2. El 3 de la base del logaritmo está acá abajo y el 2 que estaba del otro lado quedó elevando. Resuelvo 3 al cuadrado, 3 por 3 da 9. Y me queda una ecuación ya de las que conocemos para despejar. Todo lo que está debajo dividiendo ese 2x menos 11 va a pasar, como está dividiendo, hacia el otro lado multiplicando. Por lo tanto va a quedar 9 por 2x menos 11. Luego voy a realizar la propiedad distributiva de este lado, donde haga 9 por 2x menos 9 por 11, que al hacerlo voy a tener 9 por 2, 18x, y 9 por 11, 99. Ya en la parte final voy a juntar las x de un solo lado, del lado izquierdo, y los números del lado derecho. ¿Sí? Junto las x de este lado. 5, el 18 que era positivo pasa a negativo. 5 menos 18 me da menos 13. Y del otro lado, menos 99. Menos 31, porque recuerden que era más y al pasar al otro miembro cambia el signo. Menos 99 menos 31 es igual a menos 130. Si realizamos esa división, menos 130 dividido menos 13, vamos a obtener el resultado 10. Obtengo el resultado, en teoría es la solución de la ecuación, debemos verificar para ver si es verdad. No dejemos eso inconcluso, sí o sí verifiquemos para garantizar que x igual 10 es la solución de esta ecuación. Para verificar, recuerden, reemplazo el resultado que me dio, que en este caso es 10, en cada una de las x que aparece en el ejercicio. Ahora hay 2x, por lo tanto voy a reemplazar el 10 en esos dos lugares. Realizamos las operaciones, fíjense acá adentro, 5 por 10, 50, más 31, 81. 2 por 10, 20, menos 11, 9. Vamos a aplicar la propiedad para que ustedes vean cómo lo harían en la calculadora. Ustedes en la calculadora pondrían logaritmo de 81 dividido logaritmo de 3 menos logaritmo de 9 dividido logaritmo de 3. Todo esto ya lo pueden hacer todo junto en la calculadora, así obtienen directamente el resultado, que es 2. 2 es igual a 2, entonces me da bien la verificación y sí, es solución x igual 10 de esta ecuación. Veamos entonces ahora este siguiente ejemplo. Básicamente, fíjense que es muy parecido al anterior, pero en lugar de la resta tengo la suma. Cuando está sumando, lo que puedo hacer es expresar
un solo logaritmo, pero a través de la multiplicación, no de la división, sino cuando es más, cuando es la suma de esos dos logaritmos, me queda un solo logaritmo con la multiplicación de esos dos argumentos. Por lo tanto, nuevamente comenzamos despejando el logaritmo que es en base 4, que va a quedar elevado a la 3, ¿no? Cuando hagamos ese paso, fíjense. 4 elevado al cubo, ¿sí? Y entonces quedó la multiplicación de los dos argumentos del otro lado. Resuelvo, 4 al cubo, 64, 4 por 4, 16, 16 por 4, 64. Y es ahora en donde voy a empezar a trabajar de este lado. Tengo la multiplicación entre dos paréntesis, a no cometer el error de querer hacer cosas que no corresponden, sino que vamos a aplicar la propiedad distributiva. Fíjense, cuando haga 2x por 3x, me va a dar 6x cuadrado. 2 por 3, 6, y x por x, x cuadrado. Y 2 por menos 5, menos 10x. Ahí hice la multiplicación de 2x con estos dos términos. Luego voy a hacer la multiplicación de 10 por estos dos términos. 10 por 3, 30x, y 10 por menos 5, menos 50. Entonces recuerden, la doble distributiva. Luego vamos a ver que tengo dos términos que tienen x lineal, fíjense, menos 10x más 30x, y dos términos que son los números, ¿sí? Que no tienen ninguna variable. Entonces los puedo juntar. Cuando haga menos 10x más 30x, me va a quedar 20x. El 64 que estaba sumando lo paso a este lado restando. Voy a juntar esos dos números, menos 50 menos 64. Me va a dar menos 114. Luego tengo para poder realizar la fórmula resolvente de la cuadrática. ¿Por qué? Porque el término cuadrático es 6, es el valor de A, 20 es el valor de B y menos 114 es el valor de C. Recordemos la fórmula era esta, la siguiente, y puedo reemplazar cada uno de esos valores en el lugar que corresponde. B vale 20, fíjense que donde estaba B puse el 20, donde estaba el A puse el 6 y donde estaba el C el menos 114. De esta manera, al encontrar los dos valores, primero lo hago con el más y luego con el menos, voy a obtener los dos valores x1 y x2. Ya de esta manera vamos a ver que el valor x2, fíjense, es negativo, menos 6,3. Si nosotros reemplazáramos para verificar el menos 6 acá, menos 6,3, 3 por menos 6, por ejemplo, hagámoslo con el menos 6. 3 por menos 6 da menos 18. Menos 5, ¿sí? Daría menos 23. Da un número negativo acá, dentro del argumento. Y el logaritmo de un número negativo no existe. No se puede calcular. Por lo tanto, ya sabemos que el resultado de x2 no corresponde a la solución de esta ecuación. Solo nos quedaría probar para ver si es verdad que x1, que es igual a 3, cumple con la verificación. Reemplazamos en x, valor 3, resolvemos, ¿sí? 2 por 3, 6, más 10, 16, 3 por 3, 9, menos 5, 4. Aplicamos la propiedad o definición del logaritmo, como ustedes gusten. De esta manera lo harían ustedes en la calculadora. Y una vez que lo hacen en la calculadora todo junto, van a encontrarse con que cumple, 3 es igual a 3, la verificación está bien, por lo tanto el x1 igual a 3 es solución de esta ecuación. Por último, los dejo con un último ejemplo que van a ver que tengo logaritmo que no tiene una base y suele confundir eso cuando nos encontramos con ejercicios que no tienen nada en la base. Eso quiere decir que la base del logaritmo es 10 y por lo tanto tenemos un logaritmo en base 10 que hay una suma, pero fíjense, aparece el 3 multiplicando el logaritmo en este segundo término. Acá tenemos un paréntesis elevado a la 4. Y esto nos va a servir para recordar también una de las propiedades de los logaritmos que a veces no la utilizamos tanto, que nos dice que ese exponente puede colocarse como la multiplicación del exponente y el logaritmo en cuestión.
O sea, si yo tenía 5x menos 10 elevado a la 4, el logaritmo de todo eso, ese 4 puede pasar delante del logaritmo multiplicándolo. ¿Sí? De esa manera. Por eso ahí van a ver el recorrido que yo se los marqué para que ustedes pudieran ver. Entonces el 4 multiplica el logaritmo a todo este logaritmo. Y esa es una propiedad que tenemos que tener en cuenta porque en casos como estos ejercicios nos sirven. De esa manera aplicamos, ¿sí?, esa propiedad. Van a ver que el logaritmo de x de 5x menos 10 es el mismo que está acá, el logaritmo de 5x menos 10. Por lo pronto, si tengo 4 veces el logaritmo de 5x menos 10 más 3 veces el logaritmo de 5x menos 10, lo que puedo hacer, ¿sí?, es sumarlo. 4 más 3, 7. 7 veces el logaritmo de 5x menos 10. Luego tengo un solo logaritmo, el 7 que está multiplicando lo puedo pasar dividiendo. 14 dividido 7 me va a dar 2. El logaritmo dijimos que tiene base 10, por lo tanto al despejar, ¿sí?, voy a tener que poner 10 elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, 10 elevado al cuadrado lo resuelvo, me da 100. Y de esa manera ya empiezo el despeje para encontrar el valor de x. 100 más 10, 110, que si lo divido por 5 me va a dar 22. De esta manera tenemos que x es igual a 22, es el resultado de la ecuación. Verificamos para ver si es verdad. En el lugar de x reemplazamos el 22. Resolvemos, ¿sí?, todo lo de adentro del paréntesis. Y si lo hacemos por parte, vamos a ver que 100 elevado a la 4 va a dar este número, ¿sí? Fíjense. ¿Estamos? Entonces, de esa manera, una vez que tengo resuelto 100 elevado a la 4, puedo aplicar la definición del logaritmo. En la calculadora lo hacemos todo junto y ya nos da directamente 14, que es igual a 14, por lo tanto cumple con la condición, y 22 es resultado de la ecuación. Hasta acá hemos visto algunos ejemplos de ecuaciones logarítmicas, incluso aplicando algunas propiedades, para que podamos resolver varios de los ejercicios que nos pueden aparecer, ¿sí?, de aquí en adelante. Saludos.